En esta ocasión vamos a resolver un problema de una red de distribución de corriente alterna monofásica que está alimentada por dos extremos. Como podéis ver aquí, tenemos dos puntos, los dos extremos denominados por A y por G. Esto correspondería a una red en anillo, a un bucle, que lo abrimos virtualmente para poder resolverlo, para poder aplicar las fórmulas conocidas. Bien, en este caso tenemos 5 cargas, una carga de 1 kilovatio, 1,5, 0,7, 3, 4,5 con sus respectivos factores de potencia. No nos dicen más datos qué tipo de receptores es. Además sabemos que existen unas distancias entre ellos, metros, y con respecto a los puntos, a los extremos. Además sabemos que los datos que tenemos encuadrados aquí en rojo, estos datos nos van a facilitar la entrada en las tablas de intensidades máximas y factores de corrección. Bueno, factores de corrección no vamos a necesitar porque la temperatura ambiente nos dicen que es 40 grados centígrados. Bueno, estamos hablando de que el conductor a utilizar será de cobre con aislamiento de PVC y la instalación es bajo tubo al aire. Y además deben ser dos conductores unipolares. La caída de tensión máxima visible será del 1% y el factor de potencia general es 0,82. Este valor es muy útil especialmente para cuando trabajemos con el criterio de calentamiento. Y por último decir que no vamos a tener en cuenta la reactancia del conductor. Ya comentamos que la reactancia se suele tener en cuenta cuando hablamos de líneas de alta tensión. En este caso es una línea de 230 voltios, monofásica. Bueno, pues para resolver este problema tenemos que hacer dos operaciones previas antes de aplicar los criterios. Primero el de caída de tensión y posteriormente el de calentamiento. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar la potencia en los extremos. La potencia en los extremos. Potencia en Y, potencia en X. ¿Esto cómo se hace? Pues vamos a aplicar un principio físico que se llama de momentos. Vamos a hacer un símil respecto de esto. Entonces, esto nos viene a decir que la potencia, por ejemplo, la potencia en Y, que está aplicada sobre el punto G, se determina como el sumatorio o la suma de 1 por la distancia por 20 metros al punto contrario más 1,5 por 25 más 20, 45, más 0,7 por 30 más 25 más 40, en total son 75, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última carga. Bien, vámonos, esto lo podemos ver aquí en la fórmula, como hemos hecho, y teniendo en cuenta que la potencia en Y irá multiplicada por, como aquí tenéis la fórmula, por la longitud total, que en este caso son 118 metros. Bueno, pues aplicando esta fórmula nos obtenemos que en el extremo, la potencia en Y, en el extremo G, tendríamos 7275 vatios. Bueno, lo siguiente que deberíamos de hacer es obtener la potencia en el otro extremo, es decir, la potencia en X. La forma más simple de hacerlo sería determinar la potencia total, que la potencia total sencillamente es sumar las potencias de los receptores que intervienen, ¿de acuerdo? De los receptores que tenemos, pues sería sumar 1 más 1,5 más 0,7 más 3 más 4,5 kilovatios. Entonces obtendríamos 10.700 vatios y de esa potencia total es la energía que está aquí en juego. Si le restamos
la potencia que hemos determinado en I, pues en el otro extremo pues vamos a obtener lo que queda, ¿no? 3425. Aquí vemos que se cumple un principio de la energía, que la energía ni se crea ni se destruye. En este caso, lo que tenemos, si tenemos 10.700 vatios, pues una parte lo tendremos aplicado a un extremo y otro en otro. A continuación vamos a aplicar vamos a determinar el punto de mínima tensión. El punto de mínima tensión correspondería en nuestro circuito, es uno de los puntos donde están aplicadas las cargas, puede ser cualquiera de ellos, o bien B, C, D, E o F, donde digamos que la corriente que le llega a uno de ellos le va a llegar por ambos extremos. ¿De acuerdo? Entonces va a estar alimentado realmente por ambos extremos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, la carga en B, lo normal es que le llegue la corriente aquí, a B, distribuya aquí y continúe la corriente. Y digamos al punto más cercano de G, a F, pues la corriente le llegue desde aquí, distribuya, suministre a esta carga y se vaya hacia acá. Entonces habrá que buscar el punto que no tiene por qué ser siempre el punto central, porque va a depender del valor de la carga, de la potencia y de la longitud a la que esté. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que es un símil parecido a la ley de nudos, de la primera ley de Kirchhoff, con corrientes, pero lo vamos a hacer con potencias. Entonces vamos a decir que la potencia vamos a empezar primero por un extremo hasta que encontremos el punto de mínima y posteriormente vamos a empezar por el otro extremo hasta que encontremos el punto de mínima, que debe ser el mismo. Debe ser el mismo, si no estamos haciendo algo mal. Bueno, pues entonces en este caso hemos dicho la potencia en X, vamos a ver de memoria que no me acuerdo, 3425. Pues 3425 vatios, 1000 vatios digamos que los va a consumir esta carga y el resto saldría de B hasta C. ¿Vale? Esto es lo que hacemos aquí. ¿Vale? Tendríamos esos 3400 menos 1000 y tendríamos 2425. ¿Qué ocurre con esa potencia? Bueno, pues lo que ocurre es que esos 2425 pues los tendríamos aplicados en el nudo C, 1500 digamos los utiliza esta carga y el resto se irían de C a D. ¿De acuerdo? Que esto es lo que ocurriría aquí. Serían de aquí. Entonces tenemos también un valor también positivo. Esto lo iríamos haciendo sucesivamente en los nudos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegáramos a un nudo donde haciendo esta diferencia obtenemos un valor negativo. ¿Qué quiere decir ese valor negativo? Pues quiere decir que esa potencia realmente no se está aplicando en el sentido que nosotros la estamos considerando desde A, sino que nos las están aplicando desde el otro extremo, desde G. ¿De acuerdo? En física el signo negativo indica siempre que la consideración que hemos hecho es contraria, o sea, el sentido es contrario. Bueno, pues si ahora nos vamos al otro extremo, a G, vamos a hacer la misma consideración, es decir, diríamos que la potencia en I, que la hemos determinado, son 7275. Esos 7275, 4500 los va a absorber esta carga y el resto se van a ir de F a E. Bien, bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Entonces nos van a sobrar 2775. Estos a su vez van a acceder, van a llegar, entre comillas, lo de llegar al otro extremo, ¿de acuerdo? Al punto E, y ahí se van a aplicar. Se van a aplicar a la carga que corresponda. Claro, si hacemos eso nos damos cuenta que nos da un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente ahí, a ese punto E, no le está llegando en el sentido que nosotros hemos considerado toda esa potencia, sino que nos indica que tiene menos 225 porque los 225 realmente le está llegando por el otro lado. ¿De acuerdo? Signo negativo. Y nos ocurre en el punto E. Esto nos indica
que el punto E es el punto de mínima y por supuesto nos tiene que dar el mismo valor, para saber que lo estamos haciendo bien. Bueno, entonces esto que hemos calculado vamos a darle un sentido. El sentido es la red de distribución podemos considerarla en dos partes, que son estas que veis aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, desde la izquierda, y esta parte de aquí. Esto es digamos, es una división virtual, que no es que sea real, pero repito, para los cálculos se necesita hacer así. Fijaros que la diferencia es que tenemos en el punto E, antes teníamos 3000 vatios y ahora tenemos por una parte 225 en esta parte y en la otra parte tenemos 2775, que ambas van a sumar 3000. Pero esa es la distribución real, digamos, que se quedaría para nuestros cálculos. Bueno, entonces a partir de ahora lo que tenemos que hacer es aplicar los criterios, pero doblemente. O sea, vamos a aplicar criterio de caída de tensión a esta parte, criterio de caída de tensión a esta parte, y comprobaremos que la sección nos da la misma, como no puede ser de otra manera. Si nos da diferente es que nos hemos equivocado. Y posteriormente aplicaremos el criterio de calentamiento también a ambas ramas, ¿vale? A ambas partes, a este y a este. Bien, pues esta sería la fórmula de criterio de caída de tensión, 200 por sumatorio, potencia por longitud, en fin. Ojo, que aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo, pero como si el circuito fuera este, ¿de acuerdo? Es decir, 1000 por 20 más 1500 por 25 más 20, 45, más 700 vatios por la suma por 75, más 225, ojo, 225 aquí, no 3000, por 85, ¿de acuerdo? Entonces nos sale una sección de 10,55 milímetros cuadrados, un valor. Ahora haríamos lo mismo, pero para la otra parte. Para la otra parte pues sería 2775 bueno, perdón, empecemos primero por la derecha, 4500 por 15, ¿vale? Esto que veis aquí, más 2775 por 18 más 15 por 33. En fin, es aplicar la fórmula esta y, como no podía ser de otra manera, obtenemos la misma sección. Esto nos indica que vamos por el buen camino, lo estamos haciendo bien. Y claro, 10,55 no es una sección normalizada. Entonces ahora es momento de que nos vayamos a la tabla y comprobemos cuál será la sección inmediatamente superior. Para ello deberíamos de revisar los datos que nos daban para saber dónde debemos entrar. Vamos a entrar en conductor de cobre, aislamiento PVC, instalación bajo tubo al aire, y a temperatura ambiente hemos dicho 40 grados, no hay cambio, no hay que aplicar coeficiente, y circuito para dos conductores unipolares. Bueno, por tanto, vayamos a la tabla, sería esta, la tabla que tenemos, y entonces, comprobando estamos en PVC, como es 10,55 milímetros cuadrados, pues nos vamos a una sección de 16. La sección de 16 nos da una intensidad de 66 amperios. Pues nos quedamos con esos datos de momento. Volvamos otra vez a la actividad. Bien, nos quedamos con esos 16 milímetros cuadrados y los 66 amperios. Ahora ya solamente nos queda aplicar el criterio de calentamiento. Lo que pasa que lo vamos a hacer, como hemos comentado antes, en ambas partes de nuestra red de distribución. Por una parte, la izquierda, digamos, ¿de acuerdo? Donde nos aparece una potencia, le llamamos corriente en X, que lo que pretendemos, recordar que el criterio de calentamiento es calcular una intensidad. Queremos saber unos amperios. ¿Para qué? Para compararlos con los que nos salía en la tabla. Entonces lo haremos para la parte de la X, y en X, ¿vale? Que sería esta de aquí. Estamos calculando la intensidad para esto con la potencia X, digamos, como si fuera, aquí lo hemos convertido como si fuera un circuito alimentado por un extremo, y nos sale pues una intensidad, en este caso 18,2.
Y hacemos lo mismo para la otra parte en I, ¿de acuerdo? Hacemos para esto, para esta zona, y obtenemos una intensidad de 38,6. Como tenemos dos valores, hemos de elegir siempre el mayor, el superior. Entonces, el mayor, que es 38,6, es el que vamos a comparar con el valor de intensidad que nos daba la tabla, que en este caso era 66 amperios. Como 38,6 es inferior a 66, por tanto, podemos concluir que la sección de 16 milímetros cuadrados es la sección correcta. Y con esto ya hemos acabado. Hemos aplicado criterio de caída de tensión y posteriormente calentamiento, y ambos verifican que la sección de 16 milímetros cuadrados es la correcta.